Muy buenas noches con cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, en el nombre del Señor. Una vez más, un saludo para todos los que están conectados en la señal de la IEP Emanuel. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico de esta noche. Nuestro tema de hoy es principios bíblicos para familias victoriosas. Principios bíblicos para familias victoriosas. Muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Muy bien. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Muy bien. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, al acercarnos, Señor, delante de ti, lo hacemos confiados en tu infinita misericordia, en tu bondad, en tu cuidado, pero también, Señor, en que tú nos des sabiduría para poder comprender tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y que sea ella nuestro sostén, nuestro alimento, nuestra fortaleza espiritual. Gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una vez más, el tema de esta noche es principios bíblicos para familias victoriosas. Y hemos tomado como texto base el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Muy bien. 1:18. Cuando hablamos de la familia, del hogar, del matrimonio, sabemos que en nuestra sociedad la institución del matrimonio está echada a menos. Las cosas han ido cambiando con el devenir del tiempo. El ser humano ha ido haciendo del matrimonio algo pasajero, descartable. Y la gran problemática que vivimos hoy en día en nuestra sociedad se debe principalmente a que la institución del matrimonio está muy afectada. Y todos sabemos que un matrimonio, un hogar en crisis, en problemas, en dificultades, va a conllevar que tengamos una sociedad en crisis, una sociedad fragmentada. Y lo que vivimos hoy es producto justamente de que la familia está atravesando una crisis de valores, una crisis que está destruyendo las familias, el hogar, el matrimonio. Y cuando los creyentes hablamos que para tener un hogar, para tener una familia victoriosa, tenemos que hacerlo desde los principios bíblicos. Y cuando nosotros hablamos eso, de que la palabra de Dios tiene que estar vigente en una familia, para muchos eso es locura. Para muchos eso no es importante. Hoy se da más importancia a la psicología. Hoy se da más importancia
a lo que dicen ciertos personajes por ahí, ¿no? Ellos son importantes. Lo que dice fulano de tal, eso es importante. Le prestan atención, le escuchan. Pero cuando decimos lo que la Biblia dice, no le dan la importancia, lo menosprecian, lo toman en poco. Pero nosotros sabemos que lo que dice la palabra de Dios es lo mejor para la vida de las personas. Y es la palabra de Dios lo que nos da la fortaleza para que los hogares cristianos sean sal y luz sobre la tierra. ¿Qué sería de la sociedad sin la presencia del Espíritu Santo en cada hogar, en cada familia? Sabemos que usted como cristiano, como cristiana, nosotros, los que somos parte de la iglesia, nos esforzamos por instruir en nuestros hijos valores y fundamentos, por instruirles el consejo de Dios, que para cuando ellos sean ciudadanos con sus responsabilidades y derechos puedan actuar de la mejor manera. Que sean hombres y mujeres probos, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres leales, con principios. Pero cuando estos jóvenes, hijos nuestros, entran en una sociedad tan corrupta, ellos son raros para los demás. Pero no por eso vamos a amilanarnos. No por eso vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Como cristianos tenemos que ser una piedra en el zapato. Tenemos que seguir siendo incómodos, tenemos que seguir siendo la excepción, tenemos que seguir siendo la diferencia. No podemos acoplarnos a lo que hace el mundo. Usted y yo deseamos tener familias victoriosas. Deseamos que nuestros hijos sean victoriosos, que cuando ellos tengan su hogar, su familia, sigan caminando en victoria. No queremos ver hogares destruidos, familias destruidas, niños abandonados. Pero pareciera que a la sociedad corrupta, a una sociedad mundana, parece que eso está bien. Eso de estar cambiando de pareja como cambiarse de calcetines. Eso parece que está bien. Tener hijos por aquí y por allá, parece que eso está bien. Eso es un deporte. Y cuando hablamos los principios bíblicos para familias duraderas, para familias victoriosas, eso es antiguo. Eso ya pasó de moda. ¿Cómo pensamos tener una sociedad más justa, más llevadera, si las personas menosprecian la palabra de Dios? La palabra de Dios es el único fundamento para tener un hogar en victoria. Hoy vamos a reflexionar en varios principios bíblicos para que tener familias victoriosas, independientemente de las situaciones que cada uno podamos estar enfrentando. Tener victoria no significa que no tengamos problemas y dificultades. Muy por el contrario. Familia victoriosa es aquella que es capaz de vencer las situaciones más adversas y mantenerse en los principios cristianos. Muy bien, entonces vamos a ver el primer principio para una familia victoriosa. Vayamos entonces al libro, estamos en el libro de Corintios, en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primer principio, entonces, para una familia en victoria. Una familia que desea ser victoriosa tiene que tener una fe bien fundamentada. Una familia que quiere ser victoriosa tiene que tener una fe firme, una fe bien fundamentada en la palabra de Dios. Y nos dice el texto, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A veces cuando leo algunos comentarios en las redes sociales, en algunos grupos, por ejemplo, alguien dice, recomiéndeme un libro que hable sobre la espiritualidad. Pero no me diga la Biblia, dice. No me diga la Biblia. Otros dicen, ¿alguien me puede recomendar una literatura para tener un hogar feliz? Y claro, más de uno le dice, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Pero él dice, no, la Biblia no, de otros autores. Es que la gente está buscando en la sabiduría humana, está buscando escritos de hombres con los mismos problemas que uno, o quizás peores, y prefiere escuchar lo que dice el psicoanalista tal, el consejero matrimonial tal, el psicólogo tal, y personas que tengan cierto renombre. Prefieren escuchar a ellos. Están buscando una palabra de sabiduría humana. Pero si uno le dice, lee la Biblia, lee tal libro, te recomiendo tal capítulo, te recomiendo el libro de Proverbios o así. No quiere. Quiere otro. Quiere un libro humano, sabiduría humana, perecedera. ¿Y así queremos tener una familia victoriosa? ¿Con sabiduría humana? Yo no niego ni pongo a un lado todas las literaturas que existen. Pero todas esas literaturas que existen, que muchas de ellas pueden tener buenos comentarios, buenas opiniones, buenos consejos, si esos libros y esas literaturas no están basadas en una reflexión de la palabra de Dios, solamente son mera sabiduría humana. No puedes reemplazar la palabra de Dios y la sabiduría que Dios nos transmite a través de la palabra por opiniones que la gente diga. Y cada quien va a hablar a su modo y a su manera, y cada quien va a decir lo que más le conviene. Pero nosotros, que conocemos la palabra de Dios, sabemos que la única forma de tener una familia que esté en victoria y no a falta de problemas, porque problemas siempre va a haber, es aquella que tiene una fe basada en la palabra, en el Dios de la eternidad. Una familia que tiene fe en Dios es una familia que no se va a ahogar en el océano de la confusión y de los problemas.
Ahí está la palabra de Dios que nos va a alentar. Cuando tengamos tempestades, lo único que nos va a mantener firmes y que no nos va a hacer naufragar es si estamos fundados sobre la roca, que es Cristo. Y veamos lo que dice Mateo 7, 24 al 25. Mateo 7, 24 al 25. Dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa es una familia victoriosa, que está fundada sobre la verdad de la palabra de Dios, que está fundada sobre la roca que es Cristo, y aunque vengan ríos, lluvias, tempestades, va a mantenerse firme. Y todos los que somos personas casadas sabemos que en la vida, como parejas, como hogares y como familias, tenemos muchas dificultades y hemos pasado por diversas situaciones. Pero agarrado del Señor, se supera cualquier incomprensión, cualquier falta de economía, cuando llega la enfermedad, cuando falta el dinero, cuando uno se queda sin trabajo, cuando las cosas nos van mal. No fracasamos, no nos destruimos, sino que juntos buscamos a Dios la ayuda y su guía y continuamos para adelante. Pero si no tuviéramos fe en el Señor, entonces, en vez de buscar una solución al problema, comienza el conflicto y el enfrentamiento el uno del otro, ¿no? Muy bien. Continuemos entonces. Veamos el segundo principio y para ello leemos 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9 dice la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien. El segundo principio es amar a Dios. Amar a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Una familia victoriosa es aquella que ama a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Cuando ponemos a Dios en primer lugar. Tenemos que darle a Dios el primer lugar en todas las cosas que emprendamos. Tenemos que dar el lugar a Dios. Una familia que ama a Dios no es que esa familia no tenga dificultades. Una familia que ama a Dios no es aquella que lo tiene todo. Una familia que ama a Dios no es aquella que sufra de carencias. Una familia que ama a Dios es aquella que no vive bajo el control del mundo. Una familia que ama a Dios es aquella que renuncia a los antivalores que hay en la sociedad. Y digo antivalores porque eso es lo que son: la deshonestidad, el egoísmo, la pereza, la impuntualidad, la imprudencia, el rencor, el odio,
etcétera, etcétera. Esos son antivalores. Y una familia que ama a Dios desecha eso y se deja guiar por los valores de la palabra del Señor. Uno no puede decir que una familia ama a Dios si estamos enseñando a los niños a mentir. Una familia que ama a Dios no enseña a los niños a decir vulgaridades. Una familia que ama a Dios le enseña a los niños a decir la verdad, a hablar siempre la verdad. Y si hay consecuencias por decir la verdad, las asumimos. Siempre repetimos, ¿no?, aquella frase que dice, ¿no? Alguien llega a la puerta de la casa y toca. Y entonces el papá le manda al niño o a la mamá, anda, anda. Si es tal fulano, dile que no estoy. Si es el cobrador, dile que no estoy. Si es fulano de tal, dile que no estoy, que me fui, estoy de viaje. O cuando llaman por teléfono a la casa o al celular, ¿no? Y uno ve el nombre y manda a contestar a otro. Dile que está ocupado, dile que no estoy, dile que no puedo contestar. Eso es un antivalor. No estamos enseñando a asumir nuestra responsabilidad con hidalguía, con honestidad. Si alguien nos toca la puerta de la casa porque nos viene a cobrar, pues hay que salir y dar la cara. Si no tienes dinero, pues pide por favor que te esperen hasta mañana, pasado, pero lo que prometes tienes que cumplirlo, porque si no, esa es la enseñanza y ese es el antivalor que vamos a enseñar a los demás. Tenemos que ser familias que amemos a Dios, pero amar a Dios no es un asunto puramente teórico, no es un asunto solo de conceptos. Amar a Dios es un asunto práctico, que lo hacemos en la práctica, en la vida diaria. Así es que amar a Dios no es una fórmula solamente, se demuestra con obediencia. Y veamos nuestro tercer principio bíblico para una familia victoriosa. Y continuamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien, nuestro tercer principio. Cuidar el templo de Dios. Una familia victoriosa es aquella que cuida el templo de Dios. Y dice la palabra de Dios, santo es, el cual sois vosotros, santo es. Esto es una gran verdad. Saber que los creyentes, los hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Somos
templo del Espíritu Santo. Dios nos compara como un templo. ¿Y qué se hace en un templo? En un templo, ¿qué se hace? En un templo se rinde culto. En un templo se sirve a Dios. En un templo se adora, se alaba a Dios. En un templo se ofrecen sacrificios gratos para Dios. Y cuando la palabra nos dice que vosotros sois templo de Dios, nos está trasladando la vivencia del templo a una vida diaria. Es decir, que ya la adoración y el servicio a Dios no es un asunto de ir solo a un templo, a un lugar determinado, y allí ir a golpearse el pecho por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y después, todo sigue igual. La vida continúa igual, como que no pasó nada. Hasta el otro tiempo. Hasta la próxima fiesta, hasta el próximo aniversario, hasta el próximo evento que se haga, hasta la próxima convención. No, el apóstol nos dice a través de la palabra de Dios que la adoración y el servicio a Dios es un asunto de la vivencia del día a día. Y por eso dice, vosotros sois templo de Dios. Y el templo de Dios tiene que ser, ¿qué cosa? Santo. Tiene que ser santo, nos dice la palabra del Señor, ¿no? Así nos dice la palabra de Dios. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, el día que fuimos recibidos por el Señor como hijos, Él puso en nosotros su Espíritu Santo. Desde entonces, nuestra vida debe ser una expresión de adoración y de servicio a Dios. Entonces, una familia victoriosa en el Señor es aquella familia que cuida el templo de Dios. Cuida el templo de Dios. ¿Cómo dañamos el templo del Señor? Tenemos que erradicar de nuestra vida y de nuestra familia todo aquello que no honra a Dios, todo aquello que destruye el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. No podemos dar lugar en nuestra familia a algo que dañe ese templo, esa vida de devoción y de santidad que debemos tener en casa. ¿Sí? No podemos permitir que en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, ingresen cosas, objetos, creencias, ideologías, prácticas o cualquier otra cosa que dañe la unidad de la vivencia cristiana, que dañe ese amor a Dios, ese servicio a Dios, esa devoción a Dios. Tenemos que ser unidos en eso. ¿Saben por qué? Porque como padres y esposos somos pasajeros. Hoy estamos aquí y de acá a un tiempo volamos a la eternidad. ¿Y qué es lo que vamos a dejar como enseñanza para nuestros hogares y para los hogares que vienen más adelante de nuestros hijos? Pues es esto. Nuestros hijos, nuestros nietos continuarán y ellos dirán,
nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestro papá, nuestra mamá, así nos enseñaba. Y ahora yo, a ustedes hijos, así también les tengo que enseñar. Porque esa es la forma, es la manera como trasladamos el testimonio y la vivencia cristiana a nuestra generación posterior. Y seguiremos siendo sal y luz de esta tierra. Continuamos con Primera de Corintios y vamos a ver nuestro cuarto principio. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Nuestro cuarto principio nos enseña que una familia victoriosa es aquella que se aparta de las malas influencias. Hay un dicho de antaño que se dice, y hasta ahora todavía algunos lo repiten: una manzana podrida contagia a las demás. Cualquiera, ¿no? Si tienes papas en tu casa amontonados en algún recipiente, pero hay una que está malograda, va a contagiar a las demás. Si hay una fruta que está malograda, va a contagiar a las demás. Como familias que queremos ser familias victoriosas en el Señor, nos tenemos que alejar de las malas influencias. Y la palabra de Dios lo simboliza y lo representa con la levadura. Un poco de levadura puede leudar toda la masa. Y el apóstol nos dice: basta de su jactancia, basta de su jactancia. No es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra jactancia, dice la palabra. A veces la persona dice: no, pero ¿qué va a pasar? Es poquito, o es una cosa minúscula, o esto o lo otro. Minimizamos las cosas, ¿no? Y decimos: yo tengo el control, yo sé hasta dónde puedo llegar. Los que somos padres y hemos criado hijos, ¿no es cierto?, desde la cuna, desde la inicial, en el colegio, en la escuela, a veces los niños llegan a la casa, ¿no? Los niños que están yendo a la inicial, por ejemplo, ¿no? Ya fueron al colegio, se encontraron con un amiguito, con otro amiguito, y de pronto después llegan a casa y vienen hablando palabras extrañas. Y uno escucha. Y aunque ellos no saben lo que están hablando, porque ignoran el significado de las palabras, y los niños, como son inocentes, repiten nada más, y les parece algo raro, gracioso, y en su curiosidad también repiten en casa lo que escucharon a sus compañeritos hablar. Y si usted, como papá y mamá, no le enseña a ese niño: hijito, ¿dónde has escuchado esas palabras que estás hablando? Y te va a decir. Claro, tienes que hablarle con cariño, pues no le vas a hablar con amor, ¿no? No vas a ir de frente y pa, ¿no? ¿Qué estás hablando? Ah, grosería, aquí en mi casa, te voy a echar jabón, te voy a echar ají en tu boca, vas a ver, vuelve a repetir nomás lo que estás diciendo. El niño dirá: pero ¿qué cosa? ¿Qué cosa he hecho? ¿No? Porque en su inocencia no sabe, si no le has enseñado. Tienes que tomar a tu niño
hijito, ¿dónde has escuchado eso que estás hablando? Y te dirá, ah, mi compañerito tal, así dijo. Entonces tú le vas a enseñar con mucho amor, hijito, esa palabrita que has escuchado es una palabrita mala, ¿no? Esa palabrita a Dios no le gusta. Si tu compañerito habló así, ya sus papás le van a corregir, pero tú no repitas, porque esa palabra es una palabra que a Dios no le gusta. Y tú quieres que Dios esté contento, ¿no es cierto? Entonces, esa palabrita no lo vas a repetir. No importa, aunque lo escuches, tú no lo repitas, ¿ya? No lo hables, porque esa palabrita es fea. Hay que enseñarles. Pero si tú en vez de corregir, en vez de enseñar, llega tu niño a casa y le escuchas hablar su primera grosería, su primera mala palabra, y tú vas a festejar, ese es mi hijo, ¿no? Ay, caramba, ya, mira, habló su primera palabrita, su primer ajito, su primera cebolla. Ese es mi hijo, tiene calle, pues, mi hijo igualito a su padre, Estás motivando más bien, aunque el niño no entienda, él lo repetirá y se le hará costumbre. No puedes pensar, no, ellos no saben lo que hablan. Y lo dejas, y lo dejas, y lo dejas. Y quizás los niños en su inocencia se traigan algunas cositas de los compañeritos, ¿no? Tú no vas a festejar eso. Tienes que ir corrigiendo y en la medida que van creciendo vamos a ir formando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que un poco de levadura leuda, es decir, un poco de levadura fermenta toda la masa. Así es que una familia victoriosa es aquella que se aparta o evita las malas influencias. Si un familiar es una mala influencia para mi hogar, le diré, sabes, a menos que cambies de actitud, a menos que evites hacer esto cuando me vengas a visitar, eres bienvenido. Pero si tú quieres seguir en eso, pues sigue tu camino. Pero en mi casa yo no permito que hablen groserías. En mi casa yo no permito, porque es mi responsabilidad, estas cosas. Así que tú eres bienvenido, pero también respeta los principios que tenemos en casa. Si hay mala influencia de los amigos, tenemos que también separar esos amigos. Y también así enseñar a nuestros hijos. Ese muchacho o esa chica no es una buena compañera, no es una buena amistad. Así que por favor, hijos, tienes que saber cómo tú tener buenas amistades. Las buenas amistades te van a ayudar, las malas amistades te van a llevar abajo. No ignoréis, porque las cosas negativas corrompen a las personas. Así es, hermano y hermana. No hay mejor satisfacción para nosotros como padres, como esposos, el haber conducido a nuestros hijos, el haber conducido a nuestra familia en valores cristianos, en fundamentos desde la palabra de Dios. No hay mejor cosa que enseñar principios y valores para la vida. ¿Qué satisfacción vamos a tener en nuestra vejez? Si nosotros como padres y esposos
hacemos lo que la palabra de Dios nos dice y damos el ejemplo en eso, cuando lleguemos al final de nuestros días, vamos a poder decir las mismas palabras de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y por qué yo y mi casa? Porque yo lo hice, porque mis hijos lo harán, porque mis nietos lo continuarán, y aunque ya no estemos presentes, pero la única satisfacción que tendremos es cómo hemos ido guiando a la familia. Conversaba con unos jóvenes y ellos me decían: ¿cómo será tener hijos? ¿Cómo será formarlos y después que lleguen a jóvenes? Y un poco les compartía la experiencia. No es sencillo, pero tampoco es imposible con la ayuda de Dios. Con Dios todo lo podemos. Con Dios todo es posible. Honremos a Dios con nuestra vida. Honremos a Dios con nuestro testimonio. Honremos a Dios con nuestras familias. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, queremos, Señor, venir delante de ti, conscientes que la familia en este tiempo está tan echada a menos, Señor, que nuestra sociedad cambiante y difícil permite tantas cosas que dañan al hogar, dañan las familias, afectan los matrimonios. Vivimos tan rodeados de tantas cosas peligrosas y pecaminosas. Señor, en esta hora quiero suplicarte por todas aquellas parejas jóvenes, que tú, Señor, los ayudes, los conduzcas, que les des, Señor, la fortaleza para que ellos puedan seguir adelante, Señor. Que estos matrimonios jóvenes no naufraguen en el camino. Fortalece, Señor, los matrimonios, fortalece las familias, Padre. A todas aquellas, Señor, que están pasando dificultades o conflictos, ya sea de una o por otra cosa, Señor, dales la luz que ellos necesitan. Señor, fortalécelos. Ayúdales, Señor, a enfrentar cada cosa en tu nombre, y con tu bendición, Señor, saldrán adelante. Perdónanos, Padre, si no hemos sabido formar nuestras familias. Perdónanos, Señor, si hemos errado en la educación de nuestros hijos. Perdónanos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a poder orar y poder interceder ahora, Señor, para que ellos puedan encaminarse de mejor manera. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes. No se olvide, cuide de los niños. Cuidemos de nuestros adultos mayores. Dios les bendiga. Hasta el próximo culto.